Nishkanevne lehadar kevodo ulmishkan mizbeachasi lekameodo bilvavi mishkanevne lehadar kevodo ולמשכן מזבחים לקמאודו ולנדמי לקח לי את השקדה ולכל הנגרים לו את נפשי היחידה ולנדמי לקח לי את השקדה ולכל הנקריב לו את נפשי היחידה. La vez pasada vimos la función del Mishkan en general y hablamos sobre el Aarón, que tiene como función bajar la luz al mundo y desarrollar también la irá en general. Hoy vamos a seguir viendo con el resto de los kelim, los utensilios. Vamos a ir con la mesa. Shulchan Lechem Apanim. ¿Por qué se llamaba Lechem Apanim Lechem Apanim? Porque tenía panim, tenía como cara. ¿Qué significa que tenía como cara? Fíjense, esta es la forma del pan, no es la forma de la bandeja. O sea, la bandeja en la que se hacía le daba una forma al pan. Cuando tenía el pan, tenía una parte arriba, una parte al costado, una parte abajo, tenía como si fuera cara. Todo se llama lejema panim, el pan de las caras. Por supuesto también panim siempre se puede leer como la palabra panim, porque la cara de algo es lo que te habla del interior. Cuando querés descubrir el sentimiento que siente una persona, mirás la cara y puedes descubrir qué estado de ánimo tiene. Bien, puedes descubrir el interior. Así también, el Shulchan nos habla también sobre el tema del interior. El Shulchan representa la abundancia divina material en el mundo. ¿De qué palabra viene la palabra Shulchan? ¿Qué les parece? Tienen que tratar de descubrir el Shoresh. ¿Qué Shoresh tiene la palabra Shulchan? Shin Lamet, ¿no? Shin Lamet Het. Lishloach. Lishloach significa mandar, enviar. Significa que el Shulchan nos expresa que la abundancia material en el mundo es un enviado. O sea, lo material, la fuerza material en el mundo es un enviado. ¿Un enviado de quién? De la fuerza espiritual. Y esto funciona en todos los sistemas que veamos. Por ejemplo, nosotros estamos combinados de nuestra parte espiritual y nuestra parte física. ¿Quién debe comandar? La parte espiritual. ¿Y la parte física qué es? La expresión de la parte espiritual. O sea que el enviado de la parte espiritual para hacer las mitzvot en el mundo de la acción que es ¿quién es? El cuerpo. Así de la misma manera está el mundo de las ideas, que está representado por la menorá. ¿Quién va a llevar a cabo esas ideas en el mundo? La mesa, el shaliach, que es ¿qué? La parte de la acción, el mundo pragmático. Eso es lo que tiene. Ahora hay tres kelim que tienen
como una especie de corona en el Beit HaMikdash. ¿Cuáles son? Uno es el Aarón, tiene corona. Otro es la mesa, también tiene corona. Y el tercero es el Mizbeach, de adentro, el de oro, también tiene corona. Cada uno de ellos representa otra corona, otra fuerza del pueblo de Israel. La fuerza de la Torah, los Talmidei Jajamim, están representadas por la corona del Aarón. ¿Bien? La fuerza de la Keuna está representada por la corona del Mizbeach, del altar. ¿Qué representa la mesa? ¿Qué fuerza? ¿Qué otra corona nos queda? Además de la corona de la Torah y la corona de los sacerdotes, la corona del reino. O sea, el reino es el que se ocupa de bajar las ideas espirituales de todos los mundos superiores. ¿A dónde? A la realidad más baja, aquí. Y tiene que ser como un enviado. Por eso es importante que en el judaísmo la política no esté desconectada de la Torah. En otras religiones dicen, dale a la iglesia lo que es de la iglesia y dale al Caizar lo que es del Caizar. Cada uno que se ocupe de lo suyo. En el judaísmo decimos, no, es un error eso. ¿Por qué? Porque el gobernante tiene que llevar a cabo en la práctica las ideas divinas. Si el gobernante es un amares, si el gobernante no es religioso, si el gobernante está desconectado de la Torah, no se va a hacer terrible. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que empeñar en estar metidos como personas de Torah y como personas de Emuná, influyendo lo que pasa en el Estado. Eso es lo que significa, ¿no? Estos utensilios que tenemos acá no son símbolos nada más, cosas chiquititas que la persona tiene que mejorar en cómo come. Eso es cierto también. Pero tenemos que pensar en el pueblo. ¿Cómo se mejora el Estado de Israel? ¿Cómo se mejora la nación de Israel? ¿Se trata a través de qué? Que esté conectado lo espiritual con lo material. Y por eso tenemos algo que está simbolizado de manera muy linda, que ¿quién estaba enfrente de la mesa? La menorá. ¿Qué altura tenía la menorá? La menorá tenía una altura de 18 tefajim en total. ¿Qué altura tenía la mesa? 18 tefajim en total. ¿Qué es 18? ¿Qué número es 18? Hay, vida, muy bien. O sea, está la vida espiritual, la menorá, está la vida material, que es la mesa, y no creas que una tiene preponderancia de la otra. Tenés que arreglar los dos, tenés que mejorar los dos. Tikkun a Ruach, Betikun a Guf necesitamos. Entonces, sentimos que la menorá ilumina la mesa, es decir, las ideas desarrollan las acciones y las acciones expresan las ideas. Cada una necesita a la otra. Si el mundo material no recibe las ideas del mundo espiritual, ¿de qué se ocupa el mundo material? O vamos a bajarlo. Las personas pragmáticas, las personas que les gusta estar en la acción, si no tienen a alguien detrás que les dé ideología, ¿qué van a hacer? ¿De acuerdo a qué van a actuar? Intereses, deseos. ¿Está bien? Por eso, las personas de acción necesitan a las personas de ideales. Ahora vamos a hacer al revés. Las personas de ideales, la menorá, ¿por qué necesitan la mesa? Porque las ideas pueden ser muy lindas, pero quedarse, ¿dónde? En los mundos superiores, muy lindas ideas, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Nada más que la teoría? No, necesitamos que la mesa sea la representante, el shaliach, el shulchan, el shaliach de la menorá. ¿Está bien? En la Gemara de Brajot dice que el pecado de Adam Rishon de comer fue de comer del trigo. Significa que tenemos acá en el Lejen Mapanim una manera de corregir el Get de Adam Rishon a través de con el trigo hacemos algo de
Kedushá. Entonces algo que está en el Beit HaMikdash. Y que la acción en la que pecó Adán Arishon es con la comida, ¿no? Así tenemos un tikkun del het con el tikkun de la comida. ¿Qué significa el tikkun de la comida? Tenemos que también cada uno llevarse para sí mismo, ¿sí?, la enseñanza de cómo mejorar el tema de la comida. Y podemos ver en varios aspectos. En primero, por supuesto, comer siempre solo kasher, que eso ya es una prueba por sí misma. Sobre todo si uno vive en Hutzlanes, que uno tiene que esforzarse. No siempre tiene comida kasher al alcance, no siempre tiene comida kasher barata. Hay veces que hay problemas de kashrut en algunos lados, uno tiene que cuidarse. Segundo, comer lo correcto para el cuerpo. Es decir, comer sano y comer de acuerdo a la cantidad correcta. Porque uno puede comer sano, pero comer de más. El segundo tikkun es el tema de la salud. Comer lo correcto y la cantidad correcta. A grandes rasgos, sabemos que hay varias cosas que afectan a la población mundial, que es comer demasiado azúcar. Fíjense las investigaciones que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en la cantidad de personas obesas que hay. 2, comen demasiado sal. Muchas personas por eso tienen problemas de riñones, problemas de circulación, problemas del corazón. 3, margarina. Fíjense, todas cosas blancas. La margarina tapa las arterias. La margarina se acumula en el cuerpo y daña. 4, lácteos. Los lácteos tienen cosas positivas y cosas negativas. Siempre que se coman a buena medida, ¿está bien? Y 5, el tema de la harina muy refinada. ¿Muy refinada? La harina blanca. La harina integral tiene la ventaja de que tiene también el salvado y otras partes del trigo que hacen que sea más fácil la digestión. Y segundo, que la liberación de energía sea gradual. Cuando uno come harina blanca, uno recibe una bomba de energía enseguida y luego la persona queda cansada. Por lo tanto, hay que tratar de ir despacito cambiando a la harina integral. Fíjense algo interesante, que enseguida del Aarón, la Torá nos ordena sobre la mesa. Significa que cuando la Torá quiere bajar al mundo y cuando la Torá quiere aparecer, la primera manera de aparecer que tiene es el tema de la mesa, la cuestión material. El próximo clip que vamos a ver es la menorá. Como ya dijimos, la menorá es la aparición espiritual en el mundo. Y espiritual es todo lo que tiene que ver con las sabidurías. Espiritual tiene que ver con la inteligencia y con las ideas. Y fíjense, ya el hecho de que sean 7, no vamos a entrar ahora en cuáles son las diferentes ramas de la sabiduría, pero el hecho de que sean 7 ya significa que hay diferentes tipos de inteligencia y de sabiduría en el mundo. Hay personas que están encasilladas, ¿sí? Vamos a agarrar por ejemplo a la sociedad occidental y quieren ver de un alumno es buen alumno o mal alumno. ¿Qué parámetros miden? Si es bueno en lengua y en matemática. Punto. Los únicos temas que les importa. Puede ser que esta persona tenga otros dones, que a Kadosh Baruj Hu le haya dado otras cualidades y no se desarrollan, porque en la escuela no se miden, no tienen manera de expresarlo. Por lo tanto, cuanto más en la educación nos dediquemos a exponer al nene en diferentes estímulos, vamos a poder desarrollar más habilidades, ¿sí? Hay escuelas, es una escuela donde yo trabajo, que tratamos de darle a los chicos que también tengan agricultura, que tengan también un poco de un taller de actuación,
que puedan hacer un poco de manualidades, que tengan también cosas más prácticas, que conozcan lo que es un poco de electrónica, un poco de esto, un poco de... Así tienen la posibilidad de descubrir, ¿sí? Con cuál de las sabidurías se conecta más. Hay otra sabiduría muy importante, que lentamente se va entendiendo la importancia de ella, que es lo que se llama inteligencia emocional. Hay personas que, muy inteligentes, a nivel lógico, pero que no saben cómo tratar con personas. Hay personas que pueden estudiar mucho Guemará, pero no tienen empatía por el dolor del otro. Esa es una falla, es una falta. Y hay personas que tal vez en matemática les cuesta más, pero enseguida logran abrirse y abrir su corazón al dolor del otro. Eso es una inteligencia. Eso no es algo más. Es una inteligencia muy importante, que hay que también desarrollarla. La inteligencia emocional. No, es que hay dos tipos de ciencias formales, que son las exactas, la lógica y la matemática, Sí. y las Ciencias humanas. Más sociales, humanas. Está bien, muchas veces quieren convertirlo en una especie de shita, de método, ¿sí? ¿Saben? Te dice así, responde esto. Si es de esto, esto. No estoy hablando así un tipo de sistema como Freud, que te dice, soñaste esto, significa esto, dijiste esto, significa esto. ¿No te pasó esto en la infancia? Quieren convertir la psicología en matemática. Estoy hablando de la ciencia del corazón, no algo que se estudia a nivel sistemático. Ahora la persona aprende a ser empático, aprende a identificarse con el otro. Como dice Pirkei Avot, alta lunet jabarhachi, también como no juzgues al otro hasta que no llegues a sus lugares, sus zapatos. El musar podría ser algo que nace la persona con esa cualidad. Mira, todos tenemos una ética básica. Lo vemos, lo sentimos. Vemos que la Torá lo toma ya como una premisa. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, podría haberle dicho a Kadosh Baruj Hu, yo no sabía que estaba prohibido matar. Kadosh Baruj Hu fue a reclamarle directamente, pero nunca le avisó que estaba prohibido. A Adán le dijo, no comas del árbol de la sabiduría. Pero ¿qué vemos? A Caín no le advirtió que estaba prohibido asesinar, y después fue a reclamarle. ¿Qué aprendemos de ahí? Que era algo que está built inside, está adentro, lo tenemos armado, esa ética básica. Si digo un poco de palabras en inglés, así parece que yo soy políglota, hablo varios idiomas. Pero lo podemos ver. La menorá también tiene mucho que ver con el tikkun del Geta Dama Rishon. Fíjense, ¿qué forma tiene la menorá? Algo en la naturaleza. ¿Mano? Un árbol. Fíjense, tronco, ramas. ¿Cuáles son los frutos? Las velas son los frutos. O sea, los frutos de la sabiduría es la luz que trae al mundo la sabiduría. Entonces eso me lo da de cada velita. ¿No? La ciencia, la sabiduría, la inteligencia. Y fíjense que antes de pecar, Javá dijo que vio el árbol que era Nehmada Etzle Mar'eh. El árbol le parecía lindo para verlo. Era atractivo a nivel exterior. Significa que a través de que uno ve la sabiduría, uno ve la luz de la menorá, uno puede corregir ese problema que es el sentido de la vista. ¿Cuál es el problema del sentido de la vista? Que nos deja siempre atascados en la parte exterior de las cosas. Uno puede ver un fruto que por fuera se parece, wow, parece algo súper agradable, lo come, está como se dice cachaboca, no tiene gusto a nada. ¿Chaboca? Así dicen en Argentina cuando hay un fruto que está así como duro, no tiene... No. O agrio. Sí, ese es el tema, ese es el problema de la vista. Nosotros tenemos que corregir eso y tratar de verlo del interior. ¿Sí? Cuando hablamos del tema de la Cenicienta, que el príncipe decidió casarse con la Cenicienta por cómo se veía. Ni le preguntó el nombre, no sabía nada de ella. Nosotros tenemos que pasar del sentido de la vista externo a tratar de ver el interior de las cosas. Tenemos un tercer ojo, ahí ponemos el tefilín, ¿no? Ahí arriba. Un ojo que puede percibir las cosas
por dentro, la esencia de las cosas que tenemos que buscar. Eso nos enseña también la menorá. Fíjense que la menorá tenía que estar hecha de miksha ahat, de una sola pieza, ir tallándola. Pero no se podía hacer. ¿Cómo? No lo podían hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Solo lo pueden hacer. A Kadosh Baruj Hu ayudó, pero lo pudieron hacer. De todas maneras, ¿Así? ¿De una sola pieza? de una sola pieza había que tallarla. O sea, agarrar un pedazo enorme de oro y ir tallándola. Y así hicieron la Miren. ¿Y esa es la que está ahí en el cóctel? No, esa no está hecha de esa manera, está hecha con molde. Y está permitido hacer con molde también. ¿Es de oro? Es de oro. Sí. ¿Todos son de oro? No es oro puro porque no se puede hacer oro puro como si nada, pues se caería. Está blandito. Es muy blando. ¿Con qué lo combinas? No sé, está hecho una aleación que está... Pero se van a dar directamente. Sí. ¿Y esa sí es de oro puro? La que estaba en el templo aparentemente era de oro puro, pero bueno, tenemos que tratar de entender cómo pudieron hacerla de oro puro si no... Mira, sabemos que la robaron. Está en el arco de triunfo de Tito, está grabado como se llamaba en la menorá. ¿Quién lo grabó eso? Los mismos romanos que quisieron fotografiar ese triunfo. ¿Sí? Interesante que lo que dejaron marcado que es la menorá. ¿Qué quisieron decir? Que le ganaron, que viajó como si fuera que le ganaron a la sabiduría judía. Eso lo quisieron marcar. ¿Sí? En el arco de triunfo. ¿Triunfo sobre qué? No es el tema de que conquistaron Jerusalén. Eso es algo bélico, eso pasa todos los días. No hay arcos de triunfo por todos lados en Roma. ¿Qué quisieron mostrar? Que le ganamos a la sabiduría judía. Eso es lo que quisieron dejar marcado para las generaciones. Pero vemos hoy en día dónde están los romanos y dónde estamos nosotros. ¿Dónde está toda la filosofía romana? ¿Dónde está toda la ciencia romana? No existe, no existe. Y vemos que en los judíos el porcentaje más alto a nivel porcentaje mundial de premios Nobel lo tienen los judíos. Así que vemos que Baruch Hashem con la sabiduría judía pudimos aportar mucho al mundo. ¿Qué significa este hecho de una sola pieza? Esto también es parte del Tikkun Het Adam Rishon. Cualquier Het lo que hace es separar. Fíjense, ¿por qué la persona peca? La persona se olvida de su rol en el mundo. La persona está concentrada en lo que él quiere disfrutar y el resto del mundo que se revienten, problema de ellos. Significa que hace la persona para pecar, tiene que desconectarse. ¿De su mismo propósito? Desde el propósito y de toda la creación. El momento que dice, ahora no me importa lo que digan los demás, yo me ocupo de mi propio interés, de mi egoísmo, se desconectó, como que se cortó con una tijera del mundo. Entonces la menorá nos viene a enseñar sobre el tikkun. El tikkun es sentirse una sola pieza con el resto del mundo. Dice en la Gemara, en Masejet Shabbat, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu necesitaba luz en el Beit HaMikdash. ¿Por qué se encendía la menorá? Dice ahí en Shabbat Kafbet, que por supuesto que Akadosh Baruj Hu necesitaba la luz. Si Akadosh Baruj Hu podía iluminar a todo el pueblo del desierto, Akadosh Baruj Hu pudo iluminar con el sol a todo el universo, a todo el mundo y con las estrellas, ¿qué necesita Akadosh Baruj Hu? Unas 7 velitas dentro del Beit HaMikdash. Sino dice que las velas de la menorá son edut, son un testimonio a todo el mundo de que la Shejina está con Am Israel. ¿Cómo era esto? Era un pequeño Nes de Hanukkah que pasaba todos los días. ¿Por qué? Porque había una vela, el Ner Ma'aravi, que de ella empezaba a encender, y esa era la última en apagarse, hasta el punto que el Cohen todos los días la tenían que apagar para poder cumplir la misión de volver a encender. Significa que tenían la misma medida que todo el resto de las velas, pero por milagro se mantenía más tiempo encendida, como que como testimonio que Akadosh Baruj Hu está con el pueblo de Israel. El próximo de los kelim que vamos a ver es el Mizbeach Zahav. Como dijimos, el Mizbeach Zahav también tenía un zer, una corona de oro, y representaba la fuerza de los Kohanim. El Mizbeach también viene a letaken, a corregir algo del Het Adam Rishon. ¿Cuáles de los sentidos viene a corregir?
El sistema, el sentido del olfato, por supuesto. El Ketoret era un incienso que era algo muy importante y tan elevado que era el único servicio que se hacía ¿dónde? En Yom Kippur, en el Kodesh HaKodashim. Vemos que el olfato es algo muy elevado. Dice sí la Gemara en Brajot, ¿cuál es el placer del cual la Neshama también disfruta? Es el olfato. Vemos que hay algo muy elevado en el Ketoret. En el Ketoret lo que se hacía era agarrar 11 especies diferentes, se molían y se echaban sobre carboncitos que se traían del altar grande, hasta que subía una columna de este olor y se dispersaba incluso hasta más afuera de la zona de Jerusalén. Ahora, ¿qué simbolizan estas 11 especies? 10 representa el entero. Nosotros siempre contamos las decenas, ¿sí? En 10, 20, 30. 11 representa un nivel más alto que el entero, como se podría decir. Es decir, el nivel de antes del pecado. Eso es 11. Y es el nivel que tiene que ver con la unión. Sabemos que hay una de las especias, la gelbena, que por sí sola tenía muy mal olor. Pero dicen que cuando se la unía con el resto, hacía que todo el incienso sea riquísimo. Esto nos viene a enseñar también una idea para nuestras vidas. Que hay personas que si uno las ve, no paga ni 2 centavos por ella. Es una persona mala, es una persona no ética, es una persona mentirosa, es una persona orgullosa, es una persona enojadiza. Y uno podría llegar a tender a separarla, pero no. En el momento que la una a Am Israel, en el momento que esté dentro del colectivo, en el momento que esté dentro del tzibur, va a dar buen olor también. ¿Qué es tzibur? ¿Cuáles son los rayetos del tzibur? Tzadik, tzadikim, bet, beinonim y resh, reshaim. Vemos que el tzibur necesita de todo, que no podemos ceder a nadie. Es cierto que hay personas que vamos a tener más cuidado, y es cierto que hay personas que hay que tratar de acercarlas y mejorarlas, pero todos, cada uno de nosotros tenemos una parte que es tzadik, una parte que es beinoní, y una parte que es rashá. Es muy fácil ver el otro, el de afuera, pero cada uno de nosotros somos tzibur, ¿sí? Como cada uno de nosotros tenemos complejidad, y tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que esas partes que son menos buenas estén dentro de nuestra personalidad y se eleven como el Ketoret. El Ketoret nos enseña entonces que en todo mal hay también posibilidad de elevación y de bien. En todo mal hay bien. Difícil entender eso. Vivimos en una lucha constante por qué hacer con el mal. El Ketoret nos enseña el mal, si lo ves con los ojos correctos, también es bueno. Tiene su función positiva en el mundo. Tiene su función positiva en el mundo. No siempre lo logramos ver. Nunca vemos el resultado que nos convenza. Pero tenemos que, con emuná, con ojos de emuná, ver que el mal tiene también su función positiva. Tratar de ver lo bueno. Exacto, es como... ¿Cómo? Algo así como Gamzule Tová. La diferencia en Gamzule Tová es ver, bueno, pasó algo malo, de aquí puede ser que surja algo bueno. Cuando ves que el mal también es bien, no es por un resultado que después va a acarrear, sino es entender cómo en el rompecabezas total
esta parte que dirías es fea, da una visión, en una visión general del rompecabezas, es como, toma su parte. Es como encastra perfectamente en toda la imagen. No por algo bueno que va a pasar después. Por sí mismo ya es positivo esa parte en ese lugar. Es algo... No hay nada, solo el hueco. El mizbeach era de madera de acacia, hueco, bañado en oro. Todo es madera, bañada en oro. Sí. ¿Por qué madera? A lo mejor la menorá también era de madera. No, la menorá Bañado en era oro. mikshahat. No puede ser. No. No puede haber Podría ser permitido hacer una menorá de madera si no hay otra. como los matones. Como en los Macabim, ¿sí? Hay un lugar donde dice que le hicieron de estaño y otro lugar que dice que le hicieron de madera. Puede ser, pero estaño es un tipo de metal. Es un metal también blando. ¿Cómo? Vidrio no, buena pregunta. Ahora de diamante para que nunca se rompa. Los dos kelim que quedan son los kelim que estaban afuera, los kelim que estaban en el patio, en el hatzer. Uno es el mizbeach ha'olah y otro es el kiyot. El mizbeach ha'olah durante el tiempo del desierto estaba hecho de madera y bañado en cobre y relleno por dentro de tierra. ¿Por qué? La tierra es el lugar de donde viene el hombre y por eso viene a ser capará para el hombre. Viene a ser expiación para el hombre. ¿Cómo? ¿Conocen los polvorones? Polvorones. No son galletitas. Galletitas que estaban muy ricas. ¿Y cuando lo cargaban tenía que cargar toda la tierra? No. Descargaban la tierra y cargaban por separado solo la madera y después lo volvían a rellenar en un momento donde paraban. Y tenía también una rampa, la rampa se llamaba kebesh. Es la rampa para que el Cohen no suba en escalera, porque es una especie de vidrio, que sea una especie de falta de tzeniut, sino que subía en rampa. El mizbeach también tenía 4 que eran notch, 4 puntas, tenía los tabaot, por donde también se metían los palos para cargarlo. Era una rampota. Sí, era una rampa larga. ¿Había una vajita entera? Tenía de ancho, el mizbeach mismo, tenía de ancho, ¿sí? 2 metros y medio por 2 metros y medio. Era enorme, era muy alto. Y... ¿Cómo es esta mesa? 2 metros y medio. Pero de ancho. Sí, pero es que... Un cuarto de alto. De alto tenía 5 metros. Está altísimo. 5 metros de alto. Así que, bueno, pueden hacer la cuenta. Tienen 5 de alto. Vamos a tratar de hacer una cuenta más o menos cuánto tiene que dar la rampa para poder ir de manera normal y no caerse. El mizbeach tenía varias partes. Tenía de abajo el yesod, donde era un lugar donde se derramaba la sangre que normalmente quedaba después de haber vertido en el lugar que había que verter. Está el mizbeach mismo abajo. Está el mihbar, que era una especie de red que tenía, y el karakov, que era un lugar donde tenía como firuletes, tenía como dibujitos lindos. Sí. Luego, en el Beit HaMikdash, se cambió el mizbeach de cobre por un mizbeach de piedra. El mizbeach tenía hecho de piedra. Hoy en día, el mizbeach está preparado para hacerse, no es de piedra, sino algo que es como piedra y es permitido. Es un mizbeach de ladrillos. Se mandaron a hacer ladrillos que no hayan tocado ningún metal, todo sea todo sin hierro, y que en el momento que sea necesario se puede. ¿Por cuál es el problema? No puedes solo preparar un mizbeach de piedra y cómo haces para llevarlo en el momento que se pueda, que se den las condiciones. Pero si son de ladrillo, el ladrillo es más liviano, más fácil de transportar. Tenés varios ladrillitos, en el momento los juntás todos, los llevas. En una hora puedes tener el mizbeach preparado. ¿Nada de metal han tocado? No. ¿Y cómo lo cortaron? ¿Cómo lo pulieron o cómo lo...? No está cortado, está horneado. Es como tierra fundida. No, algo así. A ver, pero... ¿Sabes qué pasa? Que un Cohen tenía cubierto, El Minecraft es lo más fuerte. por ejemplo, tenía pantalones. Todos tenían pantalones, todos Cohen tenían pantalones. Eso no quita nada. ¿Aún era por eso? ¿Sí? Con negro. Ese con
Cuando derretías la agua. Sí, dicen que hay algo interesante en el cobre, que el cobre no tiene tanta dificultad para sacar el óxido. Se puede oxidar, no es como el oro que no se oxida. Se puede oxidar, pero con mucha facilidad se puede quitar el óxido. ¿Qué nos enseña esta propiedad? Lo que viene a hacer el mizbeach. ¿Qué viene a hacer el mizbeach? Techuvá, hacer expiación. La persona entienda, si el cobre también se puede limpiar, también yo si cometí un pecado también me puedo limpiar. No es tan complicado. Bueno, la persona misma tiene que sentirse que es un mizbeach y tiene que estar dispuesto a entregarse por acá de su juego. El atuendo tiene que ser como en los tiempos del Beit HaMikdash. Sí, nosotros ya la semana que viene vamos a tratar de estudiar sobre los atuendos, porque lo dejamos para la semana que viene. ¿No se puede cambiar? No. Aunque sea muy de la época. El último de los kelim, vamos a estudiar, es el kior. El kior es de dónde se quitaba el agua para lavar. No hay en la Torá una especificación exacta de cómo tiene que hacer, no hay medidas exactas. Lo único que era necesario era que tuviera una base y la parte de arriba con grifos de las cuales se pueda quitar agua. En el primer Beit HaMikdash, en el Mishkan, por ejemplo, había un kior chiquitito, solamente ponemos 4 kohanim después de todo. Shlomo HaMelech hizo varios kiorim y se hicieron kiorim con muchos grifos y para poder hacerlo más fácil. ¿Sí? Toda la cuestión también cómo se llevaba el agua y todo un debate de cómo se hacía para que el agua no quede en el kior, porque si el agua quedaba en el kior, se considera como que se hizo azul para el otro día. O sea, había que hacer una manera que el agua pudiera bajar siempre el agua, de tal manera que como que se mantuviera en un pozo, que no se haga azul, no apta, y después al revés, con una especie de polea se volvía a levantar. ¿Es solo en el Beit HaMikdash o también si queda agua así? Hoy hay una halajá que por peligro está prohibido tomar agua que quedó descubierta toda la noche. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que haya venido algún bicho, una serpiente o algo así. ¿Tiene que filtrar? Eso tiene que ver con agua de pozo, de que no tengo manera de taparla siempre. No puedo tomar agua. Pero hoy en día, por cuanto que las serpientes no son muy comunes, hay quien permite tomar agua que quedó descubierta sin problema. Pero en el Beit HaMikdash tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con Kedushá y no con un tema de salud. Los demonios se dieron un baño. Sí, como recortamos el tema de lavarse las manos que hablamos siempre, que nos viene a recordar, vas ahora a trabajar en el Beit HaMikdash, tenés muchos ideales, tenés metas muy grandes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus medios para llegar a esas metas grandes? Si los medios van a ser medios puros, van a ser medios rectos, o lo vas a hacer con suciedad, así se llama. Sí, también el Nehoshet, el cobre, como dijimos, nos viene a enseñar de la posibilidad de lavar, de purificar. Y vemos que todos los kelim del Beit HaMikdash tenían algo que contenían. ¿Sí? El kior contenía agua, gesed. El mizbeach contenía fuego, que es din. El mizbeach hazab contenía dentro el incienso. La menorá también tenía dentro el aceite y las mechas. La mesa tenía dentro el pan y el arón tenía dentro la Torá. Así también cada uno de nosotros tiene que comprender que tiene que convertirse en un utensilio para poder recibir la abundancia divina. Y para poder sentirse un utensilio hay que trabajar, hay que tener humildad. La persona se siente que tiene todo y que no tiene que esforzarse, no va a poder recibir la abundancia divina. Por lo tanto, tenemos que llegar al nivel de bitul, sentir que nosotros estamos para acá Yuhu, que nos sentimos shelchim, como decimos en la mesa, que nos sentimos enviados de Hashem y que le pedimos a Hashem, queremos ser de alguna manera un mishkan ambulante. Esto es lo que dice la canción que cantamos antes. Bilbabi mishkan ebne, en mi corazón construiré un mishkan. Cada uno tiene que tratar de sentirse un mishkan,
para servir a Hashem. Para terminar les voy a leer un poema que hice inspirado en eso. Cargaban el agua. Y la menorá no quedó como los Ashkenazí. No tiene más, por ejemplo, o Ashkenazí, si es redondo o si es... sino que el Rambam hizo un dibujito donde mostró la menorá, pero de manera... un diagrama hizo para mostrar cómo estaban las cosas. Y lo hizo de manera recta. Quiere decir que se refirió que hay que hacerlo así. Hay discusiones, hay discusión cuál es la opinión del Rambam. Si realmente quiso decir que tiene que ser así inclinado, o que quiso hacer nada más que un dibujito diagramático y no tuvo la intención de mostrar la manera exacta como tiene que ser, ¿no? Así que para terminar, vamos a leer lo que escribí. El corazón de cada judío es un arón, en donde la Torá se encuentra guardada. Esfuérzate por descubrirla. Dentro de todo judío hay una menorá para alumbrar el mundo entero. Esfuérzate por prenderla. Dentro de todo judío hay una mesa sagrada, lista para todo el que lo requiera. Esfuérzate por servirla. Dentro de todo judío hay un kior, que puede con su agua purificar todo su alrededor. Esfuérzate por llenarlo. Dentro de todo judío hay un misbeach ketoret, para colmar el mundo con su aroma. Esfuérzate por encenderla. Dentro de todo judío hay un misbeach olá, donde estaría dispuesto a sacrificar su alma. Esfuérzate por demostrarlo. El santuario no es para Hashem, sino para la humanidad, revelándonos también un espacio físico, la divinidad. El infinito se manifiesta en una casa material, como nuestro cuerpo expresa nuestra alma espiritual. Que nosotros Hashem podamos ver el Beit HaMikdash construido de manera concreta en nuestros días y podamos ver prontamente la revelación divina en su máximo esplendor.